Muy buenas a todos los seguidores de la Casa del Comodo. Prophet Show Podcast ha vuelto. Nuevo año, nueva temporada, nuevo invitado. Hoy tenemos a Julio J. Games, pero no sé si se ha dado cuenta de que esa Z al final hace que se pronuncia Games en realidad. Te cedo la palabra, mi honrado Games. Hola, muchas gracias en primer lugar, pues empezar con el agradecimiento por tenerme aquí, ¿no? Por invitarme, porque yo siempre digo que yo no soy nadie, ¿vale? Y que se acuerden de mí, pues me sigue sorprendiendo. Así que muchas gracias por la invitación, hombre. Muy bien, señores, ustedes ya vieron el título en el vídeo, ya sabemos cuál es el tema y para dar un poco de contexto, de una vez voy a dejar fijado el link en la descripción y en el primer comentario que yo mismo me voy a encargar de fijar. Este tema necesita un poco de contexto, así que por favor los voy a incitar mucho a entrar al canal de Julio J. Games para que puedan ver su video sobre los pelijuegos. Les voy adelantando que no tiene ningún desperdicio. Este realmente no va a ser un debate a mano armada, no se trata de desmontarnos ni darnos de golpes, para nada. Esto es más que nada una reflexión porque soy sincero, querido Julio, cuando yo vi tu video, o sea, yo dije, aquí hay muchas cosas que me interesan, más que nada porque el tema de los pelijuegos es uno que no es novedad, pero se ha extendido por tanto tiempo, sobre todo para echarle tierra a los juegos de Sony, y yo estoy como un poco cansado de que todo se resuma en decir, sí, lo puedes poner todo en YouTube y decir, ya está, y yo me quedo en plan, espera, ¿qué pasa con el, no sé, los shooters de Uncharted o los beat 'em ups de Spider-Man y God of War? O sea, ¿dónde quedó todo eso? Vos puedes más o menos agarrar lo que estoy tratando de dar a entender. Bueno, yo creo que todo esto viene, tampoco quiero ensuciar mucho mi discurso y mucho menos tu podcast, pero esto viene de una, como tú has dicho, de una constante crítica y como yo te añado, de una insistente estrategia de desprestigio contra los juegos de Sony, ¿vale? Son los más atacados y son los más calificados como pelijuegos. Y yo creo que esto sería un problema si todos los juegos actualmente fuesen pelijuegos, al igual que también sería el mismo problema si todos fuesen shooters, si todos fuesen juegos de estrategia, ¿vale? Pero el caso es que vivimos un momento donde hay variedad, hay sobrada variedad y todo el mundo puede encontrar. Es tanto que yo siempre digo que pueden no gustarte los videojuegos, pero creo que para todo el mundo, absolutamente toda la persona que viva en este mundo, hay un juego que la pueda entretener. Con eso te digo que hay suficiente variedad, ¿no? Absolutamente. Pero un detalle que me llama mucho de tu vídeo son las referencias que hiciste. O sea, no me lo tomes a mal, o mejor dicho, yo espero que nadie que está viendo este podcast me lo vaya a tomar a mal, pero algo que hay que dar por sentado es que en internet puede hablar cualquiera. No hace falta haberse leído ningún solo libro en la vida. O sea, yo que he dedicado toda mi vida, bueno, no toda mi vida tampoco, pero sí que he dedicado gran parte de mi vida a lo que es el estudio de la nutrición y el fitness. Cuando yo veo personas que, no sé, hay tanta obesidad por culpa de la pereza y es solamente falta de motivación, es que yo ya no me puedo seguir llevando las manos a la cabeza porque ya no sé a dónde me puedo seguir llevando las manos. Necesito otra cabeza para seguirme llevando las manos. Pero vos en tu video agarraste referencias oscuras e incluso referencias que podemos citar en libros. Eso no lo hace cualquiera. Así que yo también quiero preguntarte, ¿de dónde salió esa iniciativa para estudiar la materia antes de hacer un montaje de un ensayo? Pues mira, primero el tema me llamaba mucho la atención, ¿vale? Ya daba por hecho que no iba a tener mucho tirón, porque YouTube está que te posiciona bien los vídeos si son de última hora o si tienen, como ya solemos llamar ahora, salseíto, ¿no? Así que bueno, no es el vídeo más exitoso de mi canal, pero bueno, yo quería hacerlo, porque yo estoy en YouTube por satisfacción propia, ¿no? Y aparte de que me interesaba el tema, luego yo tengo una cosa que, por un lado creo que está bien, pero por otro lado, sinceramente, lo voy a decir, me hace sufrir, ¿vale? Y es que si yo no me siento que sé de algo, que estoy nutrido y formado en algo, no puedo crear contenido y lo paso muy mal, ¿vale? Yo cuando estoy investigando un vídeo, hasta que consigo sentirme bien preparado, digamos que lo paso mal, porque pienso, todavía no estoy capacitado para hacer vídeo. ¿Cuándo lo estaré? ¿Cuánto estoy tardando en hacer este vídeo? Entonces, bueno, me puse a ver muchos vídeos de otros creadores, me puse a leer y di, por ejemplo, con los FMV, que yo no los conocía, ¿vale? Yo
lo más pelijuego que creía que había en los inicios eran las aventuras gráficas, algunos juegos con ciertos vídeos grabados directamente con una cámara, y precisamente eso eran los FMV, pero no tenía ni idea de que es una categoría de videojuegos que empezó pegando muy fuerte, luego tuvo su caída, que no era su momento, y ahora hay, por ejemplo, la categoría existe en Steam, ¿vale? Aparte de que, bueno, las aventuras gráficas modernas también han tirado por el formato pelijuego. Ahí tenemos Detroit Become Human, que yo sigo diciendo que es una obra de arte atemporal. O sea, me encantó mucho tu respuesta y francamente es una lástima que no todos en el internet sean de tener esa iniciativa de decir, no voy a hablar sin pensar, no voy a andar por la vida pensando, sí, yo a este político le puedo ganar en un debate con, no sé, menos de 20 años y el superpoder de mi entusiasmo. Sí, es triste, pero así es como es. Antes de ahondar un poco más a fondo en los detalles con respecto a tu vídeo, quiero hablarte un poco sobre el término pelijuego, porque técnicamente sabemos por qué se tiene que formar el término. Siempre existe esta necesidad de forjar vocabulario de manera proactiva en el día a día del habla hispana, habla inglesa, lo que sea. Lo necesitamos para comunicarnos, pero obviamente tú y yo sabemos, y creo que todo el mundo, que el término pelijuego surgió como algo despectivo. Sí. Y no sé qué pensarán los demás, pero yo he aprendido a agarrarle no necesariamente cariño, pero definitivamente sí siento que es mejor aceptarlo y darle un poco más por sentado que seguir peleando contra la corriente, porque técnicamente sí necesitamos un término para referirnos a este género, ¿no lo crees? Sí, sinceramente estoy en cierta parte de acuerdo contigo, porque sí, me parece bien, me parece muy acertado lo que has dicho, de que, bueno, que igual necesitamos un término, ¿no?, para referirnos a tal género, ¿no? Pero lo malo es que sigue siendo despectivo. Y además, pelijuegos, como pelijuego, hay otros géneros que se adaptan más, ¿no? Pero bueno, sí, los pelijuegos son los videojuegos estos de corte narrativo que aunque incluso siendo mundo abierto y que te den libertad, yo creo que con que tengan una alta carga de cinemáticas, que luego no son tantas si te pones a analizarlo y hacer una comparación, saca porcentajes, pero con que tengan una alta carga de cinemática y una narrativa cuidada, es que es lo curioso, si tiene una narrativa cuidada es un pelijuego, y pelijuego tiene un factor o tiene ciertas connotaciones negativas, ¿sabes? Es lo contradictorio del término. Por supuesto, en ese sentido, pero es que yo creo que eso es más un problema del idioma español, el cómo es el español, porque en habla inglesa se utiliza el término narrative driven game, pero si traducimos eso de forma muy literal y explícita, diría juego de narrativa conducida, o por lo menos más o menos se traduciría así de forma exacta. Y claro, en el español es que, de nuevo, o sea, hay muchas letras en las palabras, pero en el inglés hay menos sílabas. Pero en el español es todas esas letras y dices, mira, como que cada par de letras ya tenés una sílaba. Pero en el inglés puedes tener 4 letras juntas y esas 4 letras son una sílaba. Por eso empezar en plan traducciones literales se hace un problema. O sea, en ese sentido es como, ok, sí, pelijuego es despectivo, pero ¿hasta qué punto es culpa del idioma español, el cómo es? Yo creo que no es culpa del idioma, yo creo que es despectivo porque, insisto, yo no quiero ensuciar mucho esto, pero yo creo que hay cosas que no se deben ocultar, ¿no? Y esto viene, pues, PlayStation, aquí hay una guerra de consolas y PlayStation, no voy a dar nombre para no ser tan explícito, pero creo que será suficiente. Por lo que digo, PlayStation tiene una comunidad contraria, ¿no? Y de ahí viene de varios youtubers, ¿vale?, que son cabecillas dentro de ella, y de hecho uno de ellos acuñó el término pelijuego, por lo menos es la primera persona a la que yo se lo escuché, ¿vale? Y de ahí viene, y bueno, y como vivimos en una guerra de consola, pues si con el término pelijuego alguien puede hacer daño, pues se busca y se hace daño. Que yo sigo diciéndolo, a mí los pelijuegos me encantan, porque yo por un lado quiero que los juegos sean divertidos, y lo que ya hemos hablado por mensaje privado, que lo sacaremos ahora en el podcast, cuando no son cinemáticas, pues a lo mejor son tramos de acompañamiento en conversación con un NPC, ¿vale? Que también, pues, o que tampoco te dejan usar el mando, mejor dicho, ¿no? Entonces, yo no soy muy de esas cosas, yo en realidad lo que busco es la diversión, y a mí me gustan los juegos rápidos, de saltar, disparar, moverme, ¿vale? Pero también te digo una cosa, luego, cuando estás viendo una historia, aunque estés deseando jugar, le prestas atención, la historia te emociona, y yo soy de los que piensan que dos cosas, que en la vida estamos para sentir y emocionarnos, y segundo, que no le podemos poner vallas al campo, que el videojuego es el medio más potente de expresión jamás conocido, ¿vale? El videojuego es, a mi juicio, más potente que la literatura, más potente que el cine, más potente que la música, porque lo tiene todo dentro. Entonces,
Entonces, no vayamos tampoco a criminalizar los pelijuegos porque son muy potentes y porque te pueden contar una historia muy bonita o por lo menos que te impacte. Por supuesto, o sea, te doy toda la razón, pero es que, y esto a lo mejor es algo muy personal de mí, pero yo siento que uno de los grandes problemas de la crítica en general es que, ok, no estoy diciendo que tus argumentos sean inválidos, es que siento que las más de las veces la crítica está fallando en proponer, solo proponer una posible solución. Por ejemplo, en el caso de la palabra pelijuego, si no es de tu agrado, ok, te lo acepto, pero ¿no se te ocurrió en algún momento pensar, ok, si la palabra no debería de ser pelijuego, entonces qué término usarías y que se adapte también a las necesidades del idioma español, el cual, como ya hemos aclarado, es un idioma que con unas pocas letras ya está formando sílabas a cada rato que dices una palabra? No sé si juego narrativo podría adaptarse, no se me ocurre otro mejor. Juego narrativo porque tiene una narrativa muy fuerte, digamos que es su punto fuerte, ¿no? Ok, juego narrativo podría ser un inicio, pero es que en comparación con la palabra pelijuego, es que, a ver, juego narrativo son muchas sílabas, pero pelijuego solamente tiene 4. Es como muy conveniente que el término pelijuego venga de una abreviación, precisamente. Peli de película. O sea, la única palabra completa es juego. Pero Perdona, ¿te concedo la palabra? lo que sí te digo, y esto lo digo en el vídeo ya como conclusión final, porque es el título del vídeo además, es que no me gusta hacer clickbait en mis vídeos. Entonces, si le pongo un título en la miniatura, quiero que dicha expresión, dicho título, se trate dentro, ¿vale? Entonces, el final del vídeo es lo que es la miniatura. Los pelijuegos salvaron la industria. Y aunque los saltitos y los colorines siguen estando presentes y son necesarios, porque no hacen mal a nadie, al contrario, hacen bien a todos los que les gusten ese tipo de juegos, pero nos salvaron de que todos los juegos fuesen así. Fueron los pelijuegos, ¿vale?, los que se atrevieron a contar historias adultas, historias serias, historias incluso con finales que no son felices. O sea, nos salvaron y nos llevaron a un camino en el que los videojuegos pueden seguir explorando. Mira, me voy a salir un poco del tema porque me surge una pregunta curiosa. ¿Vos considerarías a los Metal Gear pelijuegos? Sí, por la cantidad de cinemáticas que tiene. De hecho, la cinemática más larga en la historia de los videojuegos la tiene Metal Gear Solid 4, que tiene más de 1 hora de cinemática, ¿vale? O sea que es algo exagerado. Pero también te digo, Metal Gear es un ejemplo de un pelijuego que no está reñido con la jugabilidad, porque si algo caracteriza a la saga Metal Gear, además de ciertos factores, pero hay dos que no los podemos negar. Son la narrativa en forma de cinemática, ¿vale? A Kojima le encantan las cinemáticas, abusa de ellas, de hecho. Y la jugabilidad de la saga Metal Gear es muy original, muy divertida, no te deja indiferente. Y además es muy variada también, sin salir del mismo juego, es muy variada. Absolutamente. Ok, entonces Metal Gear sí encaja en pelijuego a pesar de que todo esto surgió... no sé tú, pero yo creo que todo esto empezó con el Uncharted 2, para ser muy específico. ¿Vos qué dirías? Sí, sin duda yo creo que Uncharted fue uno de los primeros exponentes que ayudaron a formar y acuñar este término. Además, su propuesta es claramente cine de Hollywood, cine de blockbuster palomitero, ¿vale? Insisto, Uncharted está muy chulo, tío. Uncharted es muy bueno porque no vamos a quedarnos solo con que tenga cinemática, vamos a quedarnos con los efectos de audio tan bien hechos que tiene, con el doblaje, con las propias cinemáticas cuando se derrumban los edificios, ¿vale? O cuando se muestra la típica zona que ha descubierto, las típicas ruinas que ha descubierto Nathan Drake, en fin, que son unos valores de producción muy altos. Pero sí, yo creo que Uncharted fue uno de los primeros a los que se empezó a llamar, pero que antes ya existían, porque la saga Metal Gear ya venía de antes. De hecho, no sé si incluso hasta el 3, sí, el 3 fue de PlayStation 2 y Uncharted de PlayStation 3, por lo cual el Metal Gear Solid 3 ya estaba a la venta antes que Uncharted, y no sé si incluso el 4. En el 4 estoy casi seguro que es un juego del 2008 o 2009. Lo sé porque fue un juego que no tuvo enlistado de trofeos y fue a partir del 2008 en que los trofeos empezaron a ser un estándar. Y el Metal Gear Solid 4 tardó
mucho tiempo. De hecho, fue cuando ya había salido la PlayStation 4, cuando ya le pusieron trofeos a un juego de PlayStation 3. Pero bajo esa referencia, entonces, ¿por qué crees que el Metal Gear no fue el que estandarizó el término pelijuego? ¿Se trataría solamente por el concepto de la popularidad del género y que en aquel entonces no había tantos pelijuegos, así que no había necesidad de andar desechando polvorines? Pues la verdad, como te he dicho, y me tengo que volver a remitir a ello, como esto viene de una forma, de una insistencia en desacreditar las producciones de Sony PlayStation, pues claro, Metal Gear Solid, ¿para qué le vamos a poner término pelijuegos? Si ya creo que ya a partir del 3 era multiplataforma la saga, ¿no? Entonces, bueno, aprovechamos cuando sale Uncharted, pues ahí, y además, y es como he dicho antes, sé perfectamente, lo tengo en la cabeza, en la mente, el youtuber que empezó con esta historia. Entonces ahí, pues le regalo el término pelijuego a Uncharted y empieza a decir que tiene más película que juego y empieza a desacreditarlo. Por eso viene esto. Sí, ok. Entonces siempre te mantienes firme en el argumento de la, entre comillas, muy comillas grandes de la guerra de consolas. Ok, es legítimo y de hecho te explicaste muy bien. La verdad es que te doy la razón totalmente. Pero ok, ahora sí vamos a entrar en materia de lo que fue el video en cuestión. Repito, esto no es ningún debate a mano armada. Aquí no se trata de destruirnos los unos a los otros. O sea, vos sos mi invitado y vos totalmente relajado. Pero sí me surgieron unas dudas que siento que necesito que sean un poco más aclaradas, porque de nuevo en el video hay montaje, tiene que tener una duración exacta, es totalmente comprensible y precisamente por eso te he invitado. En referencia al argumento que planteas sobre la distribución del tiempo de juego y el tiempo de metraje grabado en los pelijuegos que usas como referencia, God of War, Uncharted, Horizon, etc. Mi pregunta es, ¿tomaste en cuenta también los momentos en que esos juegos limitan la interactividad del jugador, forzándolo a pulsar, por ejemplo, el stick análogo para hacer caminar al avatar sin poder controlar su velocidad, o simplemente pulsar tal opción en las conversaciones cuando estás atascado y simplemente, pues eso, estás como trabado pensando en que hay un momento en tal nivel o tal misión donde hay un jefe muy épico a enfrentar, pero, oh diablos, no es tan fácil como ver una película de nada más presionar el botón de adelantar y ver la escena que quiero ver? Pues mira, lo primero que hice fue que los juegos que usé como referencia para indicar sus porcentajes, para decir, oye, mira, este juego tiene el 20% de cinemáticas respecto al total del juego, ¿no? Todos son títulos que he jugado. Eso era requisito imprescindible. Lo que sí te voy a decir es que yo no me rejugué esos títulos para hacer el vídeo, porque entonces el vídeo todavía no lo hubiese sacado, porque era un juego, algunos bastante largo, ¿no? Pero insisto, los había jugado todo. Entonces, ¿qué hice? Fui navegando por YouTube, y como en YouTube están del juego que tú quieras, siempre hay un vídeo de solo las cinemáticas, pues fui haciendo un compendio, y es cierto que había vídeos en los que solamente estaban las cinemáticas y a lo mejor eran 2 horas de cinemáticas, pero había otros que, como tú bien indicas, incluían, por ejemplo, paseos con un NPC mientras charlaba, que lo único que podía hacer era empujar al personaje para adelante. Entonces yo consideré que eso no era gameplay. Entonces mis estimaciones están hechas incluyendo esos tramos, porque consideré que ahí no estás jugando y que aunque no sea una cinemática CGI, o bueno, con el motor del juego, pero una cinemática propiamente dicha, consideré que no era gameplay y que debía introducirlo. Vaya, me tomaste totalmente por sorpresa. O sea, siendo así el cálculo que hiciste, que tal vez haya una pequeña pero muy discreta falla por ahí, pero entonces es más exacto de lo que en un principio yo estaba pensando. O sea, en ese sentido prácticamente no cambiarías no habría cambios en tus conclusiones sobre los porcentajes finales en el cálculo. No. Ah. No, porque es lo que te he dicho, yo intento, ¿vale? Bueno, intento y creo lo consigo, porque es que si no, no subo el vídeo, de estar conforme a lo que voy a contar, ¿vale? Yo no quiero aquí quedar como el más papista que el papa, como el tío más honesto del mundo, no, pero tampoco voy a esconder lo que son mis principios, ¿no? Y yo, si no estoy convencido de algo, no quiero publicarlo. Yo no quiero hacer un contenido del que yo no me siento orgulloso. Y si yo cuento algo en lo que no creo, no me sienta bien. No me sienta bien pensar que lo he hecho. Entonces, creo que metí los porcentajes como creí que había que meterlo, y es lo que yo consideraba que era o no era gameplay. No, tranquilo. O sea, no estoy cuestionando ni tus principios ni tu honor. Es que eso es lo que en estos cálculos que muchas personas hacen para darse de que hicieron la tarea,
tarea, muchas veces se puede dar el caso de que simplemente un pequeño olvido, que a cualquiera le puede pasar, que somos humanos, pero eso sí era una duda que a mí me quedó muy en mente, porque si hace referencia a esos videos que nada más hacen recopilatorio de las cinemáticas, muchas veces pueden quedar atrás esos detalles de las conversaciones que se pueden dar incluso en gameplay. Un ejemplo muy famoso de esto serían los Infamous de Sucker Punch, porque el jugador puede simplemente estar jugando y de a pocos hay como una conversación en el walkie-talkie o el celular, y eso ocurre mientras el jugador está haciendo algo tan mundano como simplemente limpiar un campamento de... se me olvidó cómo se llamaban los villanos de esos juegos, pero sí, de un campamento de otros conductores malos, o simplemente estar saltando de un edificio a otro. Eso puede pasar, y yo sé que suena muy extraño, pero en varias de esas conversaciones surgen matices de los personajes, cómo son fuera de las cinemáticas, donde todo tiene que ser muy grandilocuente, porque realmente no todas las conversaciones son tan especiales en las cinemáticas. Creo que el mejor ejemplo de esto es el Spider-Man, el Miles Morales para ser concreto, porque sí, en la cinemática Peter Parker es puesto como esta figura de mentor respetable, pero en las conversaciones por celular es más una relación relajada de al final del día tú y yo somos amigos. Esto realmente no es para decir, oh sí, maestro, tengo que rezarle a tu imagen y siempre hacer una referencia ante ti. ¿Entiendes a lo que me refiero? Sí. Ok, pero aquí es donde viene entonces el siguiente punto, porque cuando hablas en tu video sobre el tema de la rejugabilidad, que la rejugabilidad siempre ha sido realmente un gran problema a la hora de hablar de videojuegos, creo que en general, yo en realidad estoy de acuerdo contigo, quiero que eso quede muy claro, en que simplemente volver a revivir la historia de un videojuego en sí ya es suficiente motivo para rejugar el juego. Pero, y aquí quiero hacer referencia al juego de los Guardianes de la Galaxia de Square Enix. No sé si lo has jugado, y si no lo has jugado no pasa nada. Lo tengo a media porque no me acuerdo qué juego salió y tuve que dejarlo porque me interesaba más el otro. Y me da mucha rabia dejar algo a media. Tengo muy pocos juegos a medias. Tranquilo, es totalmente legítimo. Pero muchas veces yo he escuchado los argumentos de por qué rejugar videojuegos, películas es un poco despropósito. Y yo con muchos de los juegos de Sony, como los Uncharted o incluso el Ghost of Tsushima, que me lo pasé como 4 veces, nunca lo había notado tanto. O sea, sí podía entender qué era de lo que tanto estaban hablando estas personas. O sea, que las cinemáticas, algunas que no se pueden omitir, que los momentos en los que la jugabilidad se pausa y solamente estamos haciendo avanzar al personaje en un pasillo para tener una conversación con el NPC y cosas de ese estilo. Pero cuando yo jugué al Guardians of the Galaxy de Square Enix, yo me di cuenta de una cosa: si los juegos de Sony fuesen como este, definitivamente yo podría incluso unírmeles un poco en la conversación, tal vez no al punto de formar la guerra, pero sí empezaría a ponerme más del lado de ellos, porque realmente en ese juego hay momentos donde es todo estar parado, caminar, esperar a que el personaje agote sus líneas de diálogo, y no hay botón de omitir cinemáticas porque según el juego no hay cinemáticas, son todo diálogos, pero sí te da la opción de acelerar los diálogos. Y mira, que yo jugué el juego en una PlayStation 5 con el superpoder del SSD mágico, hay momentos en que el juego no te permite seguir acelerando la conversación porque hay que cargar, así que no sé si es que el juego está tan saturado o es que le faltó optimización en ese sentido, pero cuando yo llegué al punto donde no podía seguir omitiendo los diálogos repetidos, yo dije, uy diablos, comienzo a entender las críticas. Pero también es que fue un ejemplo aislado y el único juego con el que yo me atrevería a compararlo a tal nivel sería el The Order 1886, que sí, lo jugué, lo platiné y no me arrepiento porque lo compré de segunda mano, pero es que The Order en aquel entonces fue para mí más el juego meme, el juego al que todo el mundo le tiraba piedras de forma gratuita y realmente no había necesidad de salir a defenderlo. Pero Guardians of the Galaxy yo lo jugué y
yo puedo decir, este juego tiene muchos valores redimibles, es un buen juego, sí, merece ser jugado, sí, pero la estructura de pelijuego que le han dado, aquí es donde sí se notan todos los problemas que tanto sacan a reducirle a los God of War y los Horizons. No sé si vos estarías como un poco más dispuesto a, digamos, comprender un poco el lado de la crítica más razonable. O sea, ya sabemos que los fanboys están ahí, pero si tomamos como ejemplo que hay juegos que sí pueden llegar a ser muy aberrantes, muy castrantes y muy tediosos, ¿cómo crees que cambiaría un poco tu perspectiva? ¿Serías un poco más benevolente en ese sentido? Pues es que por lo que has comentado y por lo que yo he jugado Guardianes de la Galaxia, que no me lo terminé como te he dicho, de hecho yo creo que jugaría unas 5 horas, ¿vale? Estoy contigo en que el juego tiene poca cinemática, pero tiene muchos tramos en los que la jugabilidad está scripteada. Y lo único que puedes hacer es avanzar mientras los personajes van hablando, ¿vale? Y ahí tengo que decirte que yo prefiero, si me vas a dar eso, prefiero que me des una cinemática donde yo suelte el mando, me relaje, porque he aceptado que no puedo saltármela y que tengo que verla. Y que además me mandas el mensaje de, oye, esto es una cinemática, estamos destinando más dinero y más recursos, ¿vale? Para hacer una cinemática para contarte algo, por lo cual esto tiene que ser importante. A mí me transmite que esto es más importante, porque además luego las zonas scripteadas muchas veces nos las intentamos saltar, como tú dices, de acelerar los diálogos, de darle al botón para que el diálogo, una vez yo lo leo rápido, el personaje no llega a vocalizar el diálogo entero, ¿vale? Y nos lo saltamos. Entonces, yo prefiero que me den una cinemática. No olvidemos también que una cinemática no es más que, o por lo menos como nacieron, ahora son un recurso de narrativa, ¿no? Pero una cinemática, no olvidemos que en su día era un premio al jugador por hacer determinados desafíos, por así decirlo. Por reducirlo, la cinemática final del juego, ¿vale? El objetivo de llegar al final del juego era que este nos regalase una cinemática. Mientras tanto, en un juego como Guardians of the Galaxy o incluso el meme que acabó siendo The Order, no eran tanto un premio, simplemente era fortuito. Esta es la estructura del juego. En cuanto a The Order, yo tengo que decirte que ese juego tuvo 2 problemas, ¿vale? El primero, ser muy corto, unas 7 horas, aunque yo siempre digo que mis hobbies son los videojuegos, así que yo acepto gastarme dinero y que, bueno, 7 horas, bueno, puede ser corto, pero hay gente que se queja de que un juego dure 10 horas por 70 euros. Yo siempre digo que 70 euros, 70 dólares por 10 horas, te sale la hora a 7 euros o 7 dólares. Yo salgo a la calle de ocio y yo me gasto más de 7 euros dólares por hora, ¿eh? O sea, así es como yo veo los videojuegos, porque yo estoy aquí en los videojuegos y como no son solo mi hobby, sino que son mi pasión, yo he aceptado que me van a costar dinero. Siempre que uno se mete en un hobby, empieza gastándose poquito, de a poquito. Cuanto más te metes y más te gusta, acabas gastándote más, ¿vale? El que se mete al ciclismo empieza comprándose una bicicleta pues que le dé el apaño, ¿vale? Cuando ya lleva 3 o 4 años, se compra una bicicleta que le cuesta 2 sueldos, porque es su hobby, es una inversión, ¿vale? Pues los videojuegos igual, tú empiezas gastándote poco, pero llega un momento en que tú dices, este es mi hobby, esta es mi pasión, esto es lo que me hace a mí disfrutar de la vida, me tengo que gastar dinero, ¿vale? Entonces, bueno, de todas maneras esa es mi perspectiva. The Order, venga, voy a aceptar que era corto. Y el segundo problema que tuvo es que era un juego muy narrativo, con una jugabilidad ciertamente por tramos muy estricta, ¿vale? Pero siendo tan narrativo, dejó la historia a medias. Porque el juego tiene un desenlace en el que no se te deja satisfecho y varios arcos narrativos que abre hacia distintas direcciones tampoco lo cierra. Entonces, esos fueron los 2 problemas del juego. Porque el juego tiene una ambientación espléndida, sublime. Por ejemplo, por decirlo todo, ¿no? El juego tiene un doblaje también magnífico. Dirigido por Alex de la Iglesia, nadie le tuvo fe a ese doblaje cuando lo anunciaron. Todavía tengo eso recordado muy a fuego. Increíble que me acuerde de eso. Y el lore, que vienen los personajes, vienen del legado de los Caballeros de la Mesa Redonda, en fin, es que el juego está muy, muy guapo, pero tuvo ciertos problemas. Era un juego de lanzamiento, que un juego de lanzamiento es el guerrero que va en primera fila a la guerra, ¿vale? El tío que va en primera fila a la batalla, pues el que se va a comer las hostias. Al igual que también se lo comió el que también salió por Xbox, el Rise of Rome, que también me parece un juego bastante llamativo. También fue corto, ¿vale? Y también tenía una jugabilidad scripteada.
tenía en el combate tenía ciertas posturas para recuperar vida, para fomentar el ataque, para fomentar la defensa, tenía ciertas posturas, ¿no? Pero al fin y al cabo no dejaba de ser una jugabilidad ciertamente scripteada. Pues por eso también le llovieron palos, porque también fue un juego de salida. Absolutamente. Todavía me acuerdo que poco después de la salida del The Order y el God of War, mucha gente empezó como a retomar el tópico del Rise Son of Rome y empezaron como a rescatarlo, y yo diría que en cierta forma, ok, eso es bueno, o sea, nos ayuda también a salvar un poco a aquellos juegos que habíamos dejado en el fango la última vez, así que de ahí si es bueno o malo, porque también lo estamos utilizando para acribillar a los inocentes, pues ahí es un poco más debatible. Y es una pena que este no sea un video sobre el coleccionismo de videojuegos y sobre la relación formato físico versus servicios de videojuegos, porque me gustó mucho la referencia que hiciste a la idea de aceptar que este es nuestro hobby y aceptamos que cada vez vamos gastando más y más dinero, porque de hecho yo, siendo coleccionista, soy de los primeros en admitir, ok, yo puedo perfectamente gastarme hasta $90 en un juego de Limited Run Games. No sé si conoces a los de Limited Run Games. Sacan una edición física de juegos indie, pero la sacan en unidades muy limitadas. Así que llegan los especuladores a hacerse con todo y luego de ahí te lo venden a precio de oro. Y yo lo he llegado a hacer, pero es que yo no puedo suponer que yo sea como la mayoría de jóvenes que están entre sus 17 o 20 tantos pocos tacos diciendo eso de nos están estafando en nuestra propia cara, porque ok, yo entiendo, eres joven, a lo mejor aún no tienes un trabajo, no estás generando dinero y la idea que tienes de este hobby es la de estás aquí para entretenerme, punto y final. Y ok, yo entiendo esa perspectiva, entiendo por qué a muchos no les hace gracia la idea de estar gastando los ahora $70 o 80 euros, creo que es en tu país. Sí, aquí están entre 70 y 80 euros. Sí. Entonces, ok, yo entiendo esa perspectiva, pero no quiero que nadie se sienta ofendido, pero yo cuando escucho a las personas decir esto es una estafa porque es muy caro y tal, yo siento que estoy empezando a entrar en una conversación infantil con personas que aún no han pasado los 25 años. De nuevo, no lo digo por ofender, pero ¿vos nunca te has cruzado con esas personas? Bueno, sí, evidentemente, pero yo creo que gracias a que los videojuegos al final lo que nos hacen sentir son sensaciones parecidas, ¿no? Entonces yo tengo muchos mutual en Twitter de esa edad con los que tengo bastante buena relación y sacamos conclusiones parecidas de un mismo videojuego. En lo que ya no estamos tan cercanos, por así decirlo, es, por ejemplo, si hablamos de política. Si hablamos de una política o de ciertas perspectivas que tenemos sobre la vida, ahí sí queda patente esa diferencia de edad, porque yo tengo 38 años, yo casi 40, ¿no? Y añado, termino con esto. La política es una forma de ver la vida, ¿vale? Y yo a mis 40 años no voy a tener la misma visión que alguien de 25, pero por ejemplo con un videojuego tenemos menos pretensiones, menos ideas preconcebidas, esperamos menos, vamos a ser menos críticos porque lo que queremos es sentarnos a disfrutar. Entonces, el tío de 25 y yo, pues igual estamos más cercanos con un videojuego. Definitivamente tiene mucho sentido, aunque yo en lo personal siento que me es muy difícil conversar. De hecho, a ver, de nuevo, no es por... Bueno, no, creo que ya podemos mencionar el nombre de Hinogamer sin problemas, pero en aquel entonces yo siempre he tenido esta idea de que Hinogamer es mayor que yo, y para que esté sacando toda esa rabia, sobre todo en los tiempos de los ya lejanos 2016 o 2017, yo me quedo en plan, ¿cómo es? Sobre todo ahora que tengo casi 30 años, me quedo pensando cómo es que alguien de esa edad pueda estar como tan agarrado con el hobby. Pero viendo cómo ha cambiado su contenido a día de hoy, me quedo en plan, mira, eventualmente uno sí llega a relajarse. Bueno, suponiendo que no tenga planes para hacer del odio una forma de ganarse la vida. Pero bueno, de eso sí ya no nos vamos a meter. Pero ok, todavía nos queda un último tema para ir cerrando esta primera edición de Prophet Show Podcast. Y creo que esta es una muy importante y que va a llamar mucho la atención. Y va sobre los GOTY. Sabemos que dan vergüenza ajena, sabemos que están mal planteados, pero
Sabemos que siempre se habla de los pelijuegos en estos premios y siempre es para agarrarles metralla y polvorín. Los pelijuegos no se merecen ganar el premio GOTY porque no son el juego más divertido, entre comillas. Y aquí es donde surgen varias posturas. Y yo te voy a decir cuál es mi postura, porque si tomamos como ejemplo para comparar a los Óscares, siempre está la categoría Best Picture. No estoy muy seguro de cómo se traduce en español Best Picture, lo siento, pero yo veo eso en inglés. Creo que simplemente es mejor película. Entonces, básicamente lo que hace Best Picture es decir, cuáles son las películas que tienen el mayor número de disciplinas en funcionamiento a máxima capacidad o máxima capacidad posible. Porque si bien es posible que una película no esté ganando el premio a mejor diseño de audio, es posible que tampoco esté ganando el premio a mejor guión o mejor vestuario, pero las películas que ganaron esos premios en particular no están desempeñando otras estructuras, otras disciplinas del cine a un nivel que se considere tan excepcional a como desarrollaron las disciplinas donde ganaron el premio. Por tanto, se llega a la conclusión de que la película que se merece el Oscar es aquella que se connota en español como producción suprema. Cosas como 1917, El Señor de los Anillos. Ay, ¿cuál otra se me está escapando en este momento? No es... O sea, yo sinceramente no simpatizo mucho con las personas que dicen que las películas de Marvel deberían de figurar en esta categoría. Las de Harry Potter se hacen un poco más debatibles. Ay, sí, la de Titanic, absolutamente. O sea, no sé si es digno utilizar el término blockbuster, porque yo sí siento que las películas suprema van más allá del blockbuster convencional por lo menos. Digamos, yo no me atrevería a comparar Mad Max Fury en la carretera con Fast and Furious, por poner un ejemplo. Exacto, por eso yo no diría que son blockbusters muy convencionales, aunque sí beben mucho del blockbuster. Sin embargo, aquí es donde viene la disputa. El término juego supremo, que muy comúnmente aplica para los pelijuegos porque son los que tienen, obviamente, los mayores valores de producción, son los que invierten más también en actuación de voz y tantas otras cosas más, y las bandas sonoras, ya es que se lo permiten todo, sobre todo con los presupuestos que Sony le da a sus estudios más primerizos. Entonces se llega a esta discusión. Los premios siempre se los están dando a los pelijuegos, pero hay juegos que son más divertidos o que tienen otros alicientes que los pueden hacer más longevos. En este caso hablaríamos de los juegos multiplayer, que no desempeñarán tantas disciplinas que son necesarias para forjar un videojuego, digamos, supremo, completo, pero sí que me pongo mucho a pensar y me hace reflexionar. Oye, este juego, el Overwatch, si bien es cierto, pasa por muchas polémicas, pero ¿qué juego multijugador no pasa por polémicas? Pero ha sido bastante más longevo. Mientras que el Uncharted 4 o el Titanfall 2, a ver, que sí, que son juegos muy buenos, muy importantes y todo eso, pero Overwatch es el que sigue adelante, aún con todas las polémicas. Mientras que Uncharted y Titanfall 2 se han quedado un poco atrás. Y en aquel año se le dio el premio a lo que podríamos decir fue el juego más divertido, con más rejugabilidad además, y aún así la gente no estuvo contenta. Pero cuando llega la hora de darle el premio, ya sea al God of War o al The Last of Us Parte 2, ahí volvemos todos a agarrar las metralletas para darnos los de palos unos a los otros, hasta que ya nuestras cabezas queden embarradas en el suelo. Pero ¿cuál sería tu perspectiva en ese sentido? Porque yo me pongo mucho a pensar y digo, mira, algunos de mis juegos favoritos son de la conducción y la lucha, y esos géneros siempre quedan totalmente desplazados cuando llega la hora de hablar de Game of the Year, de llevarse premios. ¿Tú qué dirías? Esto es un buen melón, ¿eh? Esto es un tema muy complicado y a ver qué te puedo decir, ¿vale? Para poder darte mi opinión al completo, porque has dicho muchas cosas, ¿no? Lo primero decirte que yo creo en los premios y me gustan, ¿vale?
Yo sé que ahora muchos ponen en tela de juicio la existencia de los premios, la objetividad, imparcialidad, ¿vale? Y legalidad o honestidad que puedan tener estos, pero yo creo en los premios. Y si el resultado me gusta, bien, y si no me gusta, pues nada, se acepta igualmente, no hago pataleta. Yo creo, por ejemplo, sin ir más lejos, que Elden Ring, de hecho tengo un vídeo en mi canal, que Elden Ring es un juego formidable, pero que es el 99% reciclado. Yo soy amante de From Software y creo que tengo bastante conocimiento de From Software para ver que Elden Ring es reciclado. Os doy un detalle. El motor gráfico de Elden Ring es el Havok, ¿vale? Y los 6 juegos anteriores de From Software tienen el Havok. Con esto, ¿vale? Os digo que así todo. From Software es reciclaje puro. Y todos los juegos tienen el mismo paradigma argumental, de una orden de deidades, en fin, una historia, ¿no? Entonces yo no estoy conforme en que lo haya ganado Elden Ring. Yo creo que God of War Ragnarok se lo merecía más. Pero bueno, se lo ha llevado Elden Ring y ya está. Hasta ahí mi crítica. Yo ya no hago pataletas en las redes sociales ni protesto por los premios, porque entiendo que los premios nunca nunca llueve a gusto de todos, ¿vale? Entonces, bueno, yo respeto los premios, me gustan además porque son una ceremonia que me gusta que los juegos se midan entre sí unos con otros, a ver cuáles son mejores, cuáles tienen una comunidad más grande detrás, cuáles han causado más impacto en los jugadores, y aparte luego me gusta la ceremonia porque tiene mucho aspecto mediático, muchos anuncios, ¿vale? O sea que yo soy pro premios, ¿vale? Entonces, dicho esto, es muy difícil darle el título de juego del año a uno. Porque ¿qué es el juego del año? Si atendemos estrictamente a lo que estamos pronunciando, el juego del año, pues probablemente sea el juego que más impacto ha tenido en el año, ¿no? Y eso, por ejemplo, puede ser un multijugador. Por ejemplo, el año que ganó The Last of Us 2, totalmente merecido a mi juicio, pero bajo la definición que acabo de decir, podía haber sido Animal Crossing, que fue el juego de la pandemia, ¿vale? Después, como juego del año, estamos diciendo juego, no estamos diciendo pelijuego del año. Entonces, como juego del año, puede ser cualquier juego de cualquier categoría, puede ser un FIFA, ¿no? Si nos ponemos así. Claro que luego hay ciertas categorías que no estoy de acuerdo con todas porque creo que ya es por rellenar. Mejor diseño de audio, por ejemplo, es una categoría que, en fin, no creo que haya que hilar tan fino para darle unos premios, pero bueno. Pero si ya creamos la categoría de mejor juego deportivo y ahí está el FIFA, pues ahí ahora me pone en duda. ¿Debe estar el FIFA entonces mejor juego del año si ya gana su categoría? Por un lado te digo que no, porque ya está en su categoría, ya está en la clasificación que merece. Pero por otro lado, no, sigue siendo un juego. Y al seguir siendo un juego, sigue siendo firme candidato a ser juego del año, ¿vale? Entonces, esto es una pregunta es decir, arrojar algo de luz aquí podemos escribir ríos de tinta, ¿vale? Y no llegar nunca a una conclusión. Yo te digo que a mí, como juego del año, yo creo que debe ser una mezcla entre el impacto que ha tenido en la comunidad del juego y, después de un análisis de ver si el impacto es acorde al juego, porque puede ser también que sea simplemente fanatismo de una comunidad, de cualquiera, ¿no? De cualquier comunidad hablo ahora, que simplemente quiera hacer mucho ruido para enaltecer su juego, su jueguito, ¿vale? Entonces habría que analizar si el juego de verdad lo vale o simplemente fanatismo que hay detrás. Si se analiza, y es lógico que la comunidad y que todo el que enaltece el juego o engrandece el juego tiene una crítica constructiva, pues igual hay que darle el premio, ¿no? También por otro lado te digo que para mí es muy importante el impacto que tenga emocionalmente el juego, ¿vale? La historia que te cuenten, lo buena e impactante que sea. Porque si bien el término juego nos refiere a algo lúdico, ¿vale? A jugar. A un verbo, básicamente. Propiamente dicho, pero también, sí, a un verbo, exacto. Pero yo creo que no podemos reducir los videojuegos a simplemente divertirnos, porque el medio ya ha evolucionado mucho y ha evolucionado en todas las direcciones, y una de ellas es en contarte una historia. Y como he dicho antes, creo que el videojuego es el mejor medio en la actualidad para contarte una historia. Entonces creo que también hay que valorar que si hay un videojuego que te cuenta bien una historia, pues igual tiene que ser candidato a juego del año. Pero insisto, que aquí yo creo que cada uno puede tener su opinión, y yo creo que de todas las opiniones me quedaría con algo. Ok, es bastante legítimo, te explicaste muy bien, pero entonces, y esta ya va a ser la última pregunta donde me voy por las ramas, ¿dónde colocarías a cosas como Among Us o PUBG? Nada más por mera curiosidad. Pues cierto que han tenido su impacto, cierto que Among Us no lo pondría yo como juego del año porque no creo que haya llegado a tanto. Pero sin embargo PUBG, aunque ahora esté en
fin, en un discreto, más que discreto segundo plano. Pero sí es cierto que PUBG comenzó popularizando los Battle Royale, ¿vale? PUBG ahora no le llega ni a la suela de los zapatos a Fortnite, pero en su día estaba por encima de Fortnite. Y de hecho fue un juego multijugador que se cargó a todos los multijugadores. Todo el mundo abandonó todos sus juegos y se fue a PUBG. Entonces, igual en su año, igual se merecía también ser juego del año, porque fue mediáticamente el juego que más ruido hizo ese año. Ok, sí, totalmente legítimo, te doy toda la razón. Y bueno, ya estamos llegando al final y me gusta terminar estos PSP siempre con una pregunta bonus, que puede ser un poco embarazosa, pero oye, es para también recompensar a todos aquellos que nos han acompañado hasta el final. Dime una opinión breve de DayoScript. ¿Crees que su contenido ha mejorado, ha empeorado? Vamos, dispara. Bueno, déjame añadirte una cosa antes de que se me olvide, ¿vale? No me importa que la gente me llame Julio J. Games, Julio J. Game Over, ¿vale? Que me llaman de broma. Me da igual, y no, porque además estoy acostumbrado a que nadie entienda mi nombre. Mi nombre es Julio J. Gámez, porque Gámez es mi apellido, ¿vale? Dicho esto... Entonces sí tenía razón, la Z hace que se pronuncie Gámez. Sí, porque es mi apellido, exacto. Yo soy Julio Javier, de ahí viene la Julio J, ¿vale? Y bueno, mi opinión sobre Dayo, yo te voy a ser sincero, hay veces que es un poco pedante, pero el nivel cultural de Dayo es incuestionable. Y hay veces que te hace unas reflexiones que yo no sé vosotros o los demás, pero yo me quito el sombrero. Hay veces que yo veo que entiende los videojuegos de una forma que yo, por ejemplo, no soy capaz de entender. Otras veces también te digo que se va por las ramas y acaba soltando un disparate con el que no estoy de acuerdo. O bueno, no sé si porque yo no estoy de acuerdo debo llamarlo disparate, pero desde luego no estoy de acuerdo con con algunas afirmaciones que hace, ¿no? Pero si te tengo que dar un titular, yo creo que Dayo es un tío con un nivel cultural muy alto. Hombre, te comprendo totalmente. Te voy a decir una cosa, cuando él empezó a hacer su serie de La leyenda del videojuego, yo digo, estos son definitivamente los mejores videos que saca Dayo. Por lo menos el Dayo moderno, ya lo que es el Dayo clásico es otra arena para otro día. Pero cuando yo lo veo haciendo análisis, hasta la fecha en todos me estoy llevando la mano a la cara. Y no puedo despegarme la mano de la cara cuando hace los análisis de videojuegos. Pero sí, es un hombre muy culto, pero sus prioridades a la hora de analizar videojuegos es lo que puede llegar a desesperarme. ¿Viste su análisis sobre el Elden Ring? En el de Elden Ring no me llevé tanto la mano a la cara. De hecho, creo que fue el mejor que ha hecho junto con tal vez, el del Pokémon Leyendas Arceus. Yo creo que es muy acertado, ¿eh? Pero es que yo todavía me acuerdo de cuando habló de los Final Fantasy, sobre todo el Final Fantasy IX, y ese meme que la gente le hace al Dayo de que nunca habla de la jugabilidad de esto, se pasa la jugabilidad por ya sabes dónde. En los de Final Fantasy es donde se comprueba eso, y eso a mí sí me desesperó demasiado. Y más si te atreves a hablar y analizar lo que para muchos es la historia o el cuento más bonito de la historia del ser humano, que es Final Fantasy IX. A mí me parece la historia más bonita que jamás he visto en un videojuego. Por supuesto, pero luego te pones a ver la serie, o por lo menos cuando yo veo su serie, La leyenda del videojuego, yo digo, es que el futuro de Dayo son los documentales. O sea, este sujeto no se equivocó de carrera, él sí es periodista. Sí. O sea, es un buen periodista. O sea, me demuestra que es letrado en su carrera. Simplemente no creo que sea el mejor crítico del mundo, pero ok, no hay que ser crítico para tener un buen nivel cultural y un buen nivel de ingenio y mucha inteligencia emocional y didáctica a nivel académico. Me lo demuestra cuando hace los documentales. Es solamente su forma de analizar videojuegos lo que sí puede dar mucha desesperación. Y por eso yo creo que Dayo últimamente se ha vuelto un creador de contenido tan controversial, porque él demuestra que sabe lo que hace, pero cuando hace algo que no es su fuerte, es cuando uno dice, ay diablos, ¿por qué nos haces perder el tiempo con esto cuando el contenido de calidad es este? Bueno, es que
A ver, yo creo que las personas que tienen bastante nivel cultural se expresan muy bien, pero no suelen ir directas al grano. Pero yo creo que, bueno, a ver, iba a decir, me pasa a mí, como si yo tuviese un alto nivel cultural, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, a mí me gusta mucho hablar y me gusta mucho escribir. Entonces, no me gusta, aunque tenga claro el punto que quiero tratar, no siempre voy directo al grano. Me gusta adornar mi discurso, ¿no? Entonces, yo creo que a Dayo le pasa eso, como le pasa a las personas que tienen un léxico bastante dilatado, ¿no? Por así decirlo. Entonces Dayo sabe muy bien cómo expresar las cosas, sabe manejarse y sabe hacer una perífrasis verbal y hacer un discurso bonito, ¿no? Y claro, y eso es lo que muchas veces nos puede parecer pedante, ¿no? Como he dicho antes. Pero aún así, yo creo que guste más o guste menos, también habría que plantearnos una cosa. Guste más o guste menos, ¿seríamos capaces nosotros de llegar al nivel de Dayo? Porque yo creo que muchos de nosotros no llegaríamos, ¿eh? Yo no llego, ¿eh? Definitivamente no, principalmente porque cada ser humano es único y eventualmente vamos a tomar otras riendas y a lo mejor seremos más letrados en unas cosas y menos letrados en otras. O sea, yo por ejemplo, cuando escucho a las personas hablar de lo que ya he hablado, la nutrición y el fitness sin tener experiencia, yo es que casi me dan ganas de hacer algo que no debe de ser mencionado en esta plataforma. Pero es la realidad que nos tocó y es legítimo. Lo importante, como siempre, es poder hablar como personas racionales y no perder el juicio. Totalmente. Pero eso te lo da la edad y la pereza que yo creo que vamos sintiendo de meternos en conflicto. Porque yo creo que es una mezcla de madurez, de decir, oye, yo tengo que respetar la opinión del que tengo enfrente, y también de pensar que no quiero discutir con nadie, que no quiero gastar mi energía en esto. Hombre, no puedo creer lo que acabas de decir. Es como dijiste pereza y sacaste algo bueno de ella. Solo en Prophet Show Podcast, gente. Y estoy de acuerdo contigo. O sea, yo sí siento que bueno, aunque de hecho esto da para otro tópico sobre las guerras perdidas con algún que otro tópico, que simplemente fue que dejamos de insistir, porque los videojuegos tienen un montón de micropagos, porque personas como yo se cansaron de irse a la guerra de Twitter, a despedazar sus dedos con el teclado, decir, dejen de hacer eso, y lo siguieron haciendo, y entonces, ¿para qué seguir? Claro. Es que te puedes pegar días, semanas, meses, pero los videojuegos tienen muchos micropagos, pues porque la gente los paga y ya está. Y no hay más, y no vamos a gastar más energía. En fin, seguidores de la Casa del Cómodo, esto ha sido la primera edición del 2023 de Prophet Show Podcast. Julio J. Gámez, muchísimas gracias por haber participado, por habernos ilustrado también. Aquí en la Casa del Cómodo siempre vas a ser bienvenido, siempre vas a ser recibido con cariño. Si hay algo más que quieras decir, sobre todo la frase, pero no creo que te la sepas. Bueno, no sé la frase, pero lo que sí quiero es pues expresarte mi agradecimiento, decirte que si bien yo soy bienvenido aquí, también siempre será bienvenida tu invitación cuando quieras, pues como ha pasado esta vez. Oye, Julio, ¿quieres venir a mi podcast? Sí, claro. Muchas gracias de antemano. Yo vengo y espero que que los espectadores que nos hayan escuchado, porque oye, que se hayan divertido durante estos 60 minutos. La frase final es: el platino así es. Y sí, me lo saqué de Star Wars. Vale.